Estamos viendo un nuevo año, nuevo desafío, nuevo lema, que es orar sin cesar. Aunque estemos en este lema, no dejamos de hacer los otros servicios, los otros mandamientos del Señor. Quiero dar gracias a los que estuvieron orando por nosotros, los que pudimos ir a Londres a predicar, a evangelizar. Tuvimos 2 vehículos. El hermano Edgar fue con Nila, háganme acordar, Mari y Mabel. Y después en el otro vehículo fuimos con Miriam, Fede y Felipe, y estuvimos ahí evangelizando en Londres. Nunca pensé llegar tan lejos. Pero bueno, algún día me tenía que tocar. Estamos viendo este hermoso tema, lema y desafío que es orar sin cesar. Y hay una parábola de parte de nuestro Señor que nos habla de esto. Lucas 18, 1 al 8. Yo voy a dejar que usted busque Lucas 18, 1 al 8, porque vamos a estar leyendo esta parábola que nos da Jesús, nuestro Señor. Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una hermosa parábola de nuestro Señor. Y vamos a identificar primero a los personajes, a los actores de esta parábola. Encontramos un juez injusto que va a representar a Dios, aunque en esta parábola lo representa de una forma negativa. Había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, dice. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que Dios es un juez justo, compasivo. Pero en esta parábola Jesús lo presenta como un juez injusto, que no tiene temor ni respeto de nadie, ni de hombres ni de Dios. El otro personaje que encontramos es una viuda. Dice que había en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Esta viuda, ¿a quién representa? ¿De quién piensa que representa esta viuda? A ver. A la iglesia del Señor, a nosotros, a la esposa del Cordero. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo es esta viuda. El adversario es más que fácil, porque es el que representa al adversario de nuestras almas, al diablo, al acusador, Satanás, Belcebú, la serpiente antigua, el dragón, como usted le quiera llamar. Pero es el enemigo de las almas de todo aquel que
quiere acercarse a Dios. En esta parábola es muy interesante que el actor principal de estos tres es el adversario. Aunque nos cueste creerlo, aunque apenas se lo nombre, la parábola se centra en el adversario. Porque sin el adversario que molestaba a la viuda no molestaría al juez. Todo comienza con la molestia del adversario a esa viuda. Entonces la viuda desesperada tiene que ir a pedir ayuda al juez. Hay cosas que en nuestra lógica humana nos parecen muy extrañas. Pero aún en esas situaciones, Dios está trabajando y haciendo su extraña obra. Que Jesús presente a Dios el Padre en una parábola, sabemos que una parábola es una comparación nada más, como un juez negativo, es algo extraño. Pero si pueden buscar en Isaías 28, 21, leemos esto, de que Dios obra a veces de maneras extrañas. Isaías 28, 21. ¿Alguien lo quiere leer? Porque Jehová se levantará como en el monte Perafim, como en el valle de Gabaón, y se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Se enojará Dios para hacer su obra, para hacer su extraña obra y su extraña operación. De alguna manera, si queremos entender esto, el obrar extraño de Dios o las obras extrañas, quizás si lo comparamos con un médico cuando tiene que operar un paciente, podríamos entender algo más claro. El médico no le dice todo lo que va a hacer en la operación a su paciente. Para el paciente puede ser extraño la obra o la operación, porque el médico tiene un conocimiento diferente al paciente. El médico tiene otro conocimiento que el paciente, y aunque trate de hacerle entender que vamos a cortar acá, tal vena, tal otra, no va a llegar a entender todo. Pero sí el paciente tiene que confiar que lo que va a hacer ese médico, aunque él no lo entienda, es para el bien del paciente, es para la mejoría de ese paciente. De alguna manera, cuando Dios hace su extraña obra, lo que nos queda es poder confiar en Él. No entendemos todo lo que Dios está haciendo, porque el conocimiento de Dios es mucho más grande que nosotros, los planes de Dios son más grandes, los propósitos de Él. Él está viendo ya nuestro futuro, y entonces nosotros no podemos entender por qué a veces Dios nos hace pasar algunas cosas extrañas para nosotros, algunas operaciones extrañas, pero lo que sí podemos confiar en que todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aunque no lo entendamos en ese momento, en ese tiempo. Quizás, por la gracia de Dios, cuando pase el tiempo, Dios nos quiera mostrar lo que Él hizo, lo que Él nos quiera revelar, qué área de nuestra vida estuvo trabajando, fortaleciendo, afirmando. Son las cosas extrañas que Dios hace. Y cuando Dios está haciendo su extraña obra, lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Bueno, Dios, vos sabés lo que estás haciendo, yo me entrego a tu
perfecta voluntad a tus designios. Cuando Dios está haciendo su obra extraña y su extraña operación. Lo más importante es confiar y descansar en la soberana voluntad de Dios. Decirle a tu hermano, lo más importante es confiar y descansar en la soberana voluntad de Dios. Lo más importante en esos momentos que no entendés lo que está pasando, no entendés, pero confía y descansa en la soberana voluntad de Dios. Hay un propósito eterno sobre tu vida. Les doy un ejemplo bíblico de estos días, cuando vimos hace poquito la Navidad, el nacimiento de Jesús. Todos sabemos que se le apareció el ángel a María y le anunció el nacimiento del Señor. Pero nadie le dijo a María que en el último mes de su embarazo tenía que hacer semejante viaje de Nazaret a Belén. Nadie le contó a María ese detalle de la extraña obra de Dios. Muy lindo lo del ángel, pero cuando ya me imagino Flor en el último mes hacer un viaje caminando o en burrito, kilómetros y kilómetros, para que la profecía se cumpla y el Cristo, nuestro Señor, naciera en Belén. Volvemos al personaje de la viuda. Como les dije, y como ustedes dijeron, representa a la iglesia, a la novia del Señor, que es atacada y molestada por un adversario, por el diablo. La viuda estaba en una situación bastante complicada, bastante mala. Era viuda, no tenía un esposo que la defendiera. Aparentemente no tenía hijos, porque el relato no los nombra ni los da a entender. Tenía un adversario que la molestaba continuamente y sus reclamos no eran escuchados porque el juez a quien ella iba era injusto. Y creo que todos hemos vivido o hecho reclamos a la justicia o a la administración pública, y a veces la burocracia, la falta de respuesta, las trabas que nos ponen continuamente cansan a cualquiera. Uno va a hacer un reclamo justo y te salen con cualquier cosa. Ahora estamos de feria, ahora estamos de paro, ahora no podemos, ahora rellene este formulario, ahora el juez se fue, ahora no le puedo tomar. Miren, llega a cansar. Yo creo que a esta viuda le pasó algo parecido, pero peor, porque en ese tiempo ni siquiera estaban los derechos humanos para que uno pueda reclamar, tengo este derecho. En ese momento no había tales derechos. Ahora y antes, todos los jueces, por lo menos los que yo conozco, tienen sus secretarios o secretarias. Y el secretario del juez era el que llevaba los reclamos a la viuda. Llevaban los reclamos de la viuda al juez, el secretario. Dice que este juez era injusto, que no temía a Dios ni respetaba a hombre, menos iba a respetar a una mujer y todavía menos a una viuda indefensa. Aquí indirectamente estamos presentando otro personaje que no está escrito en esta parábola, pero que nosotros podemos inferir. El secretario. Normalmente, hoy el secretario de un abogado, de un juez, que es un abogado, también es otro abogado, que lleva los reclamos al juez. El secretario es nuestro abogado defensor, que es el Espíritu Santo. El tercer punto que tengo es la situación de la iglesia hoy. La iglesia hoy es bastante parecida a lo que Jesús nos comentó en esta parábola. El esposo no está.
está de viaje, anda por los cielos. Sabemos que un día volverá y la iglesia cuenta y dice, Maranata, el Señor vuelve, pero el esposo se fue a los cielos. Así que, mientras tanto, estamos como la viuda, bastante indefensos. Aunque el esposo, como un buen esposo, previsor, antes de irse, prometió dejar una ayuda, un ayudador al Espíritu Santo para que nos ayude y lleve los reclamos de la viuda, de la iglesia, ante el juez justo. La verdad es que es una bendición que Jesús haya dejado al Espíritu Santo como el ayudador, como el secretario, como el que va a ayudar a la viuda. Y a la vez que es una gran alegría y una gran bendición, es una tristeza cuando vemos o escuchamos algunos grupos cristianos que no consideran la ayuda que necesitamos del Espíritu Santo frente a los ataques del adversario. Es más, hay cristianos que llegan al colmo de la soberbia humana cuando no solo no consideran al ayudador, al Espíritu Santo enviado por el esposo, por Jesucristo, no solo no consideran al ayudador, sino que se ofenden y hablan mal de aquellos que sí confían en la ayuda que Jesucristo nos dejó. Personalmente me cuesta entender estas personas, porque la Biblia es muy clara, muy clara la enseñanza que Jesús antes de irse dejó un ayudador. Y lo vamos a leer en Juan 14, del 15 al 21. Yo se los leo en la Nueva Traducción Viviente, donde dice otro consolador. En esta traducción dice abogado defensor. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Juan 14, 15 al 21. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará, en la Reina Valera 60 dice otro consolador, y en esta versión dice otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo buscan ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Es más que claro que Jesús, antes de irse, como el esposo previsor, dejó otro ayudador. Es como que si le dice, me voy, pero si llegás a tener problemas, llámalo a fulano. Él te va a dar una mano. Me voy, pero si llegás a tener problemas, si el adversario empieza a molestar, acordate que les dejo el Espíritu Santo. La iglesia, la viuda de esta parábola, tanto en los días pasados como hoy, tendríamos que clamar día y noche por la presencia y la ayuda del Espíritu Santo. Porque Él es el abogado defensor. Él es el que quedó en el lugar del esposo para ayudar a la iglesia, a la viuda. Y Él es el que lleva nuestros reclamos delante del juez justo. Que alguien pueda buscar Romanos 8, 26, si lo quiere lo puede leer, Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu
De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Estamos débiles frente al adversario, como en la parábola. La viuda estaba débil, desprotegida, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos cómo pedir. ¿Vieron cuando ustedes tienen que ir a una oficina pública y dicen, yo vengo a hacer un reclamo del que sea, de la luz, del agua, bueno, tiene que llenar este formulario, pero no sé cómo hacerlo. Yo le ayudo y nos ayuda a escribir el formulario para que ese formulario, esa nota, llegue a la autoridad que tenga que llegar y ese reclamo sea efectivo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo pedir, cómo conviene, pero el Espíritu mismo intercede. En otra versión dice, ora por nosotros con palabras indecibles. Por eso es tan necesario que podamos pedir ayuda y tener presente al ayudador. La iglesia es la viuda que necesita de un ayudador estando en este tiempo, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo, me voy, pero vuelvo. Y por eso cada vez que participamos de la cena, recordamos, hacemos esto en memoria de Él hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva. Volviendo a la parábola en el versículo 4, la parábola de Lucas 18, dice que el juez injusto no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es más que evidente que Jesús quería resaltar el valor de la persistencia en la oración. Aunque humanamente era casi imposible que la viuda obtuviera alguna respuesta favorable, pero por su insistencia, día y noche, estaba haciendo su reclamo delante del juez, seguramente delante del secretario, diciéndole, vaya y dígale al juez tal cosa, que mi vecino, mi adversario, me está molestando día y noche. El juez injusto dice, aunque no temo a Dios, no tengo respeto a hombre, mujer, nadie, sin embargo, como esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y termina esta parábola con un mensaje de ánimo y de esperanza a los que oran persistentemente. Versículos 6 y 7. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús nos dice claramente, os digo que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo creo que Jesús dijo esto porque conocía nuestra tendencia humana al desaliento y específicamente en la oración. Y cuando esa oración no es respondida de una manera pronta ni de una manera favorable, es como que nos debilitamos y decimos, ¿para qué seguir orando por este tema? Hace tantos años que oro y no pasa nada. La verdad es que la carne es débil y el espíritu está dispuesto. Eso ustedes lo pueden leer en Mateo 26, 41, que dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús nos dice que pronto nos hará justicia.
Por eso hay que mantener la fe, la esperanza de una pronta y favorable respuesta. Es como cuando se termina una carta formal. Cuando usted tiene que mandar una carta formal a una autoridad, normalmente se termina con esta frase: me despido de usted atentamente, quedando a la espera de una pronta y favorable respuesta. Lo saluda fulanito de tal y uno firma. Quedando a la espera de una pronta y favorable respuesta. De la misma manera tendría que ser nuestras oraciones. Quedamos a la espera de una pronta y favorable respuesta. Ya para concluir, toda la parábola tiene el objetivo de resaltar la necesidad, y lo dice la misma parábola, de orar siempre y no desmayar. De orar siempre y no desmayar. Aunque las circunstancias parezcan muy negativas, seguir orando y no desmayar. Y cuando oramos, esta parábola nos muestra que debemos orar a Dios, el juez justo, reclamo es al juez justo, pero en contra del adversario de nuestras almas. Porque si no hubiera adversario, no clamaríamos al Dios justo. Oramos a Dios en contra del adversario y a favor de los hermanos. Oramos a Dios Padre en contra del adversario, pero a favor de los hermanos, para que las obras de Dios prevalezcan y las obras del enemigo sean destruidas. Y ya para terminar, mi hermano, mi hermana, no desmayes en tu oración y en la fe, porque a su tiempo cosecharemos el bien que esperamos de Dios. A su tiempo cosecharemos el bien que esperamos de Dios. Y para poner en práctica el mensaje, vamos a orar. ¿Cierto? Y vamos a orar por nuestra hermana Vicky, que mañana le tienen que operar, poner el lente para que salga en bendición esa operación, por Nati y por todos los enfermos de la casa. Así que nos juntamos la 2 y la 3 como máximo y oramos. Acuérdense, oramos a Dios a favor de los hermanos y en contra de las obras del adversario. A Dios a favor de los hermanos y en contra de las obras del adversario.